Muchas gracias a los que se están conectando. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta charla que desde que contactamos a ambos doctores lo hicimos con mucha ilusión, con mucha alegría, pero sobre todo yo me emocionaba cuando me dijeron que sí tenían la disposición, porque he seguido su trabajo, porque veo sus actividades, porque los que estamos metidos en la práctica reconocemos la labor de estos dos personajes en temas de investigación, en temas de mediación, academia, capacitación, pero sobre todo que son congruentes. Algo que a mí me ha gustado mucho abordar es el tema de la congruencia, ¿no? Tenemos que ser congruentes con lo que yo digo, con lo que yo hago, con lo que yo aplico. Si no soy congruente, pues difícilmente la gente a mí me va a hacer caso, ¿no? Tenemos que tener esa congruencia cada uno de nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Puedo ver camaritas ya prendidas, Pedro, Gertrudis y algunos otros que no alcanzo a distinguir. Muy buenos días. Pónganos en el chat de dónde nos acompañan, de qué parte de México, de qué parte del mundo. Los doctores, si no mal recuerdo, ambos están en España, ¿no? Para ellos, pues ya es horas de diferencia, pero a los que están aquí en México tuvieron que madrugar para poderse conectar un sabadito, pero nada mejor que iniciar este sábado con un tema de interés y sobre todo que seguramente va a ser un tema de mucha ayuda en su quehacer profesional. Bien, pues vamos a iniciar entonces, voy a presentar a la doctora Mariluz de Tlalnepantla, de Vaz, Estado de México, por allá. Mari, ella constantemente se mete a nuestros temas. Muchas gracias, Mari. Vamos a presentar, me voy a permitir a presentar de la doctora Mariluz, ¿no? No traigo como tal un currículum muy memorizado, pero lo que yo he seguido, me gustaría hablarlo desde lo que yo he seguido su trabajo y desde lo que he visto. La doctora Mariluz, lo que yo quiero descartar es ese libro que, lástima que estamos tan lejos, si no me iba yo por la firma y por la estampa, de ese libro del cerebro hostil al cerebro inteligente. Por ahí corríjame si está mal empleado el nombre, si lo estoy diciendo mal. Pero ese libro, por lo que yo he leído de ese libro, se enfoca a atender, obviamente, el cerebro, como yo lo he entendido, doctora Mariluz, es que nosotros tenemos 3 cerebros en uno, ¿no? Y parte de ese primer cerebrito es el cerebro reptiliano. Ese cerebro que siempre está a la defensiva, a la reacción, a que si yo veo algo que no me agrada, obviamente voy a estar atento y voy a estar ahí, para poderme defender. Ese cerebro hostil, pero que ha ido evolucionando, ha ido modificando conductas, ha ido modificando comportamientos a través de la misma historia del hombre hasta llegar a través de una investigación que hace la doctora Mariluz de cómo es ahora que se aplica la neurociencia a través de ese cerebro inteligente, que todos tenemos un cerebro inteligente. Sin embargo, a veces es más fácil decir, hay un dispositivo inteligente. Hoy todo es inteligente, pero lo principal inteligente que tiene el ser humano es el cerebro, ¿no? Entonces, hacia esa investigación, para que los que quieran comprar el libro, vayan, lo busquen. Es un libro bastante interesante y que la doctora Mariluz, pues es la autora de este libro y que ha hecho investigación constante en temas de neurociencias y sobre todo es una persona que se dedica a capacitar, ¿no? En temas de métodos adecuados para la solución de conflictos. Muchísimas gracias, doctora Mariluz. Y ahora me voy a permitir hablar un poco sobre el trabajo del doctor Javier Wilhelm. El doctor Javier, por lo que yo he visto también,
en temas de docencia, ¿no? Aplicado precisamente en diferentes partes del mundo. He visto que es convocado de manera constante para poder hablar también a través de esas investigaciones, de esos artículos, de esos aportes que él siempre de manera constante veo que, sobre todo en Instagram, a veces por ahí ando siguiendo sus historias del doctor Javier, está enfocado al tema también de la docencia, pero sobre todo en temas de mediación y enfocado al tema de mediación familiar. Por ahí, si no mal recuerdo, doctor Javier, hace usted una gran aportación en el tema sobre lo que se conocía, al menos aquí en México anteriormente, con el tema de alienación de parentalidad y ahora con la coordinación de parentalidad, ¿no? Un tema bastante necesario, al menos aquí en México, les comento, se aplicó una reforma y esa reforma tenemos ya nosotros una vacatio legis de 4 años para que ya entre en vigor ese nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Habla sobre coordinación de parentalidad, ese síndrome que a nosotros como papás no nos afecta, nos viene a repercutir, sí, pero a quien principalmente se lleva esos azotes, pues son siempre los hijos, ¿no? Ese tema de rivalidad entre papá y mamá, entre cosas que a veces uno como pareja, como matrimonio, a veces no llegan a entender o no llegamos a entender esa parte y a veces desgraciadamente se toma esa rivalidad y a los hijos los hacemos a un lado y queda esa batalla entre a ver quién puede más, quién puede menos, y pues para que veas que yo sí puedo, pero a veces empezamos a hacer uso de cosas no muy buenas y que al fin del día también los que van a salir afectados en un futuro van a ser siempre los niños. Pues enfocado a eso, mis estimados abogados, está esta charla, mediadores, mediadoras, ojalá y les llegue podamos cumplir el ancho, cumplamos sus expectativas y podamos nosotros seguir aportando estos temas de interés para cada uno de ustedes. Pues si le parece, doctora Mariluz, ¿qué le parece que demos inicio al doctor Javier para que usted pueda cerrar también esa parte del cerebro inteligente e irlo relacionando? Daremos como tal, al final, la idea de que ustedes entraran a la plataforma es para que ustedes interactúen, para que ustedes hagan sus preguntas a los docentes, pregunten, hagan algún tipo de comentarios. Al final daremos por lo menos 10, 15 minutitos, respetando también que es fin de semana y que también a veces pues ya hay actividades que hacer fuera de extra clase, ¿de acuerdo? Pues sin más por el momento iniciamos. Muchísimas gracias nuevamente por todos aquellos que se conectaron, a los que se siguen conectando y también compartan en sus redes sociales, porque entre más compartamos estos temas, pues mayor será el objetivo que tenemos, que es llegar a personas que desconocen de estos temas, puedan conocerlos. Adelante, doctor Javier, muy buenos días, saludos desde México, un abrazo para usted hasta allá en España, bienvenido a esta su casa Comae, Colectivo Oaxaqueño Mediación y Asesoría Especializada SC. El uso de la voz, ahora sí es todo suyo. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días para vosotros. Nosotros estamos ya en las tardes. Bueno, a la tarde, ya estamos en la tarde del sábado, con 8 horas de diferencia, pero muy cerca en el corazón, porque tanto Mariluz como yo, que nos conocemos hace muchos años y que también nos queremos mucho, seguro que los dos estamos muy contentos de poder estar hoy con vosotros un ratito charlando sobre estos temas que tanto nos importan, ¿sí? Que tiene que ver con cómo poder ayudar a personas que están pasando por una situación compleja y que a veces se quedan trabados y no saben cómo salir adelante, y nosotros desde nuestra profesión damos algunas herramientas y unos espacios para que se pueda producir un cambio que sea positivo. Muchas gracias por la presentación. También decir que, bueno, para mí es un placer también estar en México, aunque sea de forma virtual todavía, pero yo tengo un pie de cada lado del charco porque soy un argentino que vivo aquí hace 24 años, con lo cual, bueno, conozco bastante. Hablar de cultura latina es algo un poco amplio,
porque somos muchos, también, así como hablar de cultura española, también hay muchas diferencias, pero nos acerca una lengua, nos acerca una cultura y una vida en común, sobre todo la que vendrá para adelante. Yo te quiero agradecer mucho la presentación y estaba, mientras me presentabas, estaba pensando, bueno, estaba tomando nota de temas interesantes que me parecen interesantes para proponer. Pensaba todo el tiempo que iba a hablar primero Mariluz, pero bueno, está bien, las sorpresas son así y ahí vamos y los dos estamos, bueno, tenemos experiencia y estamos encantados de estas sorpresas, con lo cual también luego querremos nos gustará que podáis intervenir y preguntarnos y lo que os parezca interesante. Yo soy un mediador que es verdad que trabajo en la academia, trabajo en la universidad, pero también tengo algo raro que también comparto con Mariluz y es, no soy el clásico académico que está solo en la academia, sino yo soy un trabajador de personas, trabajo con las personas que estoy en la academia. O sea, yo soy un mediador que trabajo en esto hace 28 años, más o menos, hice un poquito más, y empecé a trabajar hace muchos años, sigo trabajando y eso es lo que me permite que cuando estoy en la universidad, lo que cuento, lo que explico, tiene sentido, coherencia y tiene vigencia permanente, porque cuando te escuchaba, claro, contabas la iniciativa legislativa sobre coordinación de parentalidad, que es algo que está surgiendo en muchos de nuestros países. Y claro, hablar de coparentalidad, hablar de parentalidad compartida, es algo difícil de pensar cuando uno piensa hace 28 años cuando yo comencé, donde la sociedad era mucho más rígida, donde la cultura marcaba un estilo de familia más rígida. Y los que trabajamos en mediación de familia, si algo nos pasa es que no nos aburrimos nunca, porque no hay dos familias iguales, no hay dos mediaciones iguales, y uno también va cambiando. Y algo que al menos a mí me pasa es que la gente con la que trabajo me va transformando permanentemente, ¿no? Y esto es lo que nos permite estar vivos y seguir pensando y poder innovar, como Mariluz, que yo la admiro mucho porque es de las personas que también dedican tiempo a escribir. Yo, la verdad, esto siempre le tengo mucha admiración porque a mí me cuesta mucho esa parte y ella lo hace muy bien y nos representa muy bien a los que no lo hacemos. Con lo cual, yo feliz de verdad de que nos hayáis invitado juntos. En cuanto a cómo trabajamos, claro, yo creo que es interesante lo que decías, el estilo de mediación y el concepto de mediación el concepto romántico de la mediación. ¿Sí? Y es verdad que cuando yo empecé a trabajar en los años 90, en mediación nos enseñaban a mediar desde un modelo, que era el que conocíamos, que era el modelo de Harvard, y aparte de ahí lo intentábamos encajar en distintos tipos de experiencias. Con los años fueron apareciendo otros modelos, yo me he ido formando en los otros modelos también, y hoy en día sí me gusta explicar que cuando yo hablo, saber desde dónde hablo. Yo soy un psicólogo que trabajo como mediador también y tengo los dos sombreros y son difíciles de separar porque al final, bueno, soy de la idea que todo suma. Así como mi parte latinoamericana suma con mi parte española y mi parte catalana. Todo el corazón da para mucho amor, con lo cual no es que uno se cinde, sino que uno se complementa. Y en ese sentido, yo soy un mediador que trabajo desde el modelo circular narrativo, que es un modelo que viene de la psicoterapia sistémica, que nos da muchas herramientas para intervenir en conflictos familiares o en conflictos de familias, y también en otros, no solamente en el ámbito de familia, pero hoy estamos hablando del ámbito de familia. Y es un tipo de modelo que te sitúa desde un lugar especial cuando vas a trabajar con personas que están enredadas en una situación que muchas veces no eligieron, o no eligieron que sea en ese momento, o no eligieron que sea de esa forma, pero con lo que generalmente les pasa es que no saben qué hacer o cómo hacerlo mejor. Y esto hablo de la gente que viene a mediación de forma voluntaria. También yo tengo gente que viene a mediación de forma no voluntaria, porque en Cataluña, en temas de familia, la mediación es prejudicial obligatoria. Esto hace que antes de poner una demanda, la gente tiene que pasar por una sesión informativa y exploratoria de mediación, lo cual es interesante porque los mediadores
y las mediadoras lo que hacemos es escuchar a la gente y explicarles cómo la mediación les puede ayudar en ese conflicto en particular que ellos tienen en este momento. O sea, no solamente informamos lo que es la mediación, sino que ayudamos a cuantificar los beneficios de poder entrar en mediación. Y después la gente elige. Con lo cual, entramos con distintos tipos de voluntades o de voluntariedades. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es escuchar. Esto seguramente lo habéis hablado mucho y lo habéis trabajado mucho, pero yo lo que sí os puedo decir que yo ya no escucho tanto posiciones, intereses, alternativas, como dice el modelo Harvard tradicional, sino que escucho lo que son las narrativas. ¿Sí? Las narrativas es lo que la gente cuenta acerca de lo que le pasó. Y es lo que la gente recrea acerca de lo que pasó. Y eso habla de algo que en psicología se llama posición subjetiva, que si nosotros contamos las cosas según cómo las hemos vivido y según cómo las interpretamos, desde quiénes somos, desde nuestra cultura, desde nuestro género, desde nuestra edad, desde cómo le damos significado a lo que nos ha pasado. Con lo cual, esto te sitúa en un lugar bastante complejo, porque al final como mediador o como mediadora lo que sabes es que nunca sabes realmente qué pasó. Y no importa. Y lo más interesante de esto es que no importa saber qué pasó, porque nosotros no estamos para tomar decisiones, ni estamos para investigar, sino que estamos para ayudar a que la gente pueda salir de narrativas que son enclaustrantes, que son dominantes, lo dice la teoría, para entrar en narrativas más alternativas. Y una narrativa alternativa quiere decir poder contar lo que me está pasando integrando al otro, aunque no estemos de acuerdo. Que creo que esto es uno de los retos de la democracia, poder convivir con otras personas aunque no pensemos igual. Y si vas a tener que convivir con una persona durante muchos años, vas a tener que empezar a hacer algunos cambios. Yo cuando empiezo una mediación de divorcio, que es la mayoría de las que yo hago, siempre le explico a la gente que yo voy a trabajar más o menos un 15% de la mediación va a tener que ver con su problema de pareja. Porque el 85% del tiempo yo lo voy a aprovechar o lo voy a utilizar para ayudarles a reconstruir una familia. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede divorciarse o separarse de su pareja, pero si uno tiene hijos o hijas, la familia es para toda la vida. Y uno tiene que repensar el modelo de familia con casas separadas o con vidas separadas de los progenitores, pero no de los hijos y las hijas. Uno no se divorcia de sus hijos. ¿Sí? Uno no debería divorciarse de sus nietos. ¿Sí? Uno lo que hace es reconstruir una familia para que pueda trabajar, pueda operar de una forma diferente. Y si se hace bien, lo más interesante es que los hijos y las hijas siguen con su vida sin que esto les deje una marca traumática, decimos los psicólogos, que les afecte en el sentido que para el crecimiento. Cuando una persona está en una situación de un conflicto que le sobrepasa, lo que nos pasa a las personas es que algo se separa. Paramos de crecer, paramos de aprender, paramos de socializar, ¿sí? Tenemos como estancamientos en nuestra vida. Cuando lo hacemos bien, todo puede ir adelante y se puede hacer bien. Hay gente que se divorcia bien y puede seguir adelante con su vida y con la vida de sus hijos de una forma realmente muy saludable. A mí me gusta hablar de la mediación también como una herramienta de salud social, de salud comunitaria, de salud familiar, ¿sí? Siempre cuento la anécdota de una mediadora que fue alumna mía hace unos cuantos años y me da autorización para contarlo, por eso sé que lo puedo contar, porque ahí aprendí un día en clase que a veces la gente lo hace bien. Y Arantxa, que se llama esta mediadora que es compañera mía hoy, cuando fue alumna nos contó que ella creció en una familia en la cual para ella todo estaba más o menos normal y un día cuando tenía 6 años la abuela la va a buscar al colegio y Arantxa sale llorando y sale muy angustiada y la abuela le dice, bueno, pero ¿qué te pasa, Arantxa? Y tal. Entonces Arantxa dice, bueno, es que me enteré que mi mejor amiga es muy pobre, son de una familia pobres. Y la abuela le dice, bueno, estas cosas pasan, no todas las familias tienen los mismos recursos, tienes que aprender. Y dice, no, pero abuela, son muy pobres, es terrible lo que le pasa. Entonces la abuela fue bastante lista, ¿no? Y rápida y le preguntó, pero Arantxa, ¿tú cómo te das cuenta, con 6 años, que tu amiga es pobre? Dice, porque los padres tienen que dormir en la misma cama, porque solo tienen una casa.
y tienen que vivir todos en la misma casa. Y para ella era algo que le angustiaba mucho porque Arantxa es hija de unos padres que se divorciaron cuando ella tenía 2 años. Entonces ella creció con una familia con 2 casas, ¿sí? Con padres que vivían para ella de forma muy rica porque tenían 2 casas que sostener y no tenían que compartir una cama. Que desde la lógica de una nena de 6 años, tiene mucha razón, porque las personas dormimos siempre en una cama hasta que nos ponemos en pareja que las empezamos a compartir. Entonces ella entendió que esta amiga suya tenía padres muy pobres porque solo tenían una cama y una casa. Y yo siempre cuento esta anécdota que es real porque se puede hacer bien. Arantxa salió adelante en la vida muy bien. Yo conozco a sus padres, los 2 padres han tenido nuevas parejas y son 4 abuelos fantásticos de 2 nietos, que son los hijos de Arantxa, y se puede hacer bien. ¿Cuál es la clave? En entender que uno es un equipo parental, que uno deja de ser pareja y empieza a formar parte de un equipo que tiene la responsabilidad de cuidar, criar y sacar adelante a sus hijos y a sus hijas. Cuando uno deja esa parte de ego, esa parte de dolor dañada por la parte de la pareja y se centra en reconstruir la familia hacia el futuro, esto es mucho más proactivo, esto es mucho más positivo y sitúa a la gente en una perspectiva adulta. Todo esto desde la teoría es muy bonito, pero os digo que es muy difícil. La mayoría de las personas vienen desde una perspectiva más infantil o más adolescente, les cuesta mucho diferenciarse a veces de sus hijos y de sus hijas, y ahí es nuestro trabajo para que puedan aprender que lo que les ha pasado y lo que les está pasando se puede contar de otra manera, se puede vivir de una forma diferente, pero lo más interesante es que hay que diseñarlo. Y uno tiene que empezar a pensar en el futuro. Mi trabajo es ayudarles a planificar cómo van a ejercer la parentalidad. Y la parentalidad es algo que se hace con el otro o con la otra, no sin el otro, ¿sí? Lo más complicado es cuando te encuentras con familias que tienen en la cabeza una idea de familia disociada. Quiere decir, donde lo que pasa en la casa de uno no sabemos si va a pasar en la casa del otro porque estos adultos no se pueden ni hablar. Y esto es algo que ellos tienen que poder superar. Yo les explico cuando vienen a mediar conmigo, les explico el mediador con el que se han encontrado para que ellos elijan. Yo estoy dentro de y soy parte y he firmado un código de conducta europeo que tenemos los mediadores de familia, en la cual este código de conducta, que es un código ético, dice que para los mediadores de familia, por sobre todas las cosas está el derecho superior de los menores, de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces yo les explico que para mí es mucho y es muy, muy importante y va a ser mucho más importante cómo les está afectando y cómo les va a afectar la decisión que ellos están tomando que para ellos mismos. Y les explico, voy a pensar más en vuestros hijos que en vosotros. Y les digo, y espero que vosotros también lo podáis hacer. Y espero que seáis lo suficientemente generosos para entender que esta es una decisión de los adultos que tiene consecuencias para el resto de la familia. Y cuando hablo del resto de la familia, también hablo de la familia extensa. Hablo de los abuelos, de las abuelas, de los primos, de los tíos. Entonces, cuando uno entiende el sistema, entiende cómo el sistema también puede ayudar y cooperar para que sea más fácil para todos. Pero para eso ellos tienen que hacer un trabajo muy complejo que es descentrarse, salir de su propio dolor, salir porque separarse es doloroso, divorciarse es doloroso, pero hay que poder dejar ese dolor apartado para reconstruir algo que tiene futuro y que tiene futuro para toda la vida. Yo siempre digo, los hijos son para toda la vida, esto no se puede devolver, ¿sí? Y lo tenéis que saber y muchas veces tengo parejas jóvenes y les digo, algún día seréis los nietos de los mismos abuelos. Seréis los mismos abuelos de los mismos nietos. Me confundí. Para que entiendan, o sea, a veces los proyecto 30 o 40 años en el tiempo, para que entiendan que se van a tener que volver a ver y se van a tener que seguir viendo durante toda la vida, mientras tengan hijos y tengan nietos. Con lo cual, aprender a dejar de ver al otro como el enemigo, el que me engañó, o la que me engañó, o el que me defraudó, o el que me dejó de querer, y empezar a verlo como una persona diferente, en la cual, bueno, hay algo que en su momento pautamos y pensamos que iba a ser para mucho tiempo o para toda la vida, y la vida nos ha demostrado que no es así. Y esto también tiene que ver con los modelos de familia.
que han ido cambiando, ¿sí? Y hoy en día la gente vive muchos años, por suerte, y claro, nosotros venimos de una cultura donde la tradición nos dice que te casabas para toda la vida. Y esto ya no es así, porque uno vive muchas vidas en una vida. Tenemos la suerte de poder vivir muchos años y pensar que un proyecto va a durar toda la vida, va a durar 30, 40, 50 años, no es tan fácil. No es tan fácil. Cuando las personas vivían 50 años, claro, y se casaban a los 20, bueno, 30 años de vida era algo fácil de, bueno, no sé si fácil, pero era consciente, era fácil de integrar conscientemente. Hoy en día que las personas vivimos mucho más años, tenemos que entender que los proyectos pueden cambiar. Y la cultura también se ha ido flexibilizando. Las personas podemos elegir a alguien o podemos ser elegidas por alguien en un momento de nuestra vida y esto puede cambiar. Las parejas adultas son aquellas que van cambiando y van creciendo juntos a lo largo de la vida y va a haber momentos de encuentro y de desencuentro, de más cercanía, de más lejanía. Todo lo romántico del principio tiene que pasar a otro lado, ¿sí? Tiene que tener otro valor que está más ligado al cariño, al respeto, a la diversión, a muchas cosas, pero el enamoramiento de los primeros momentos de una pareja son insostenibles 30, 40 años después. Entonces, a veces pasa que hay parejas que duran lo que duran. Y cuando algo se terminó, hay que poder duelarlo. Hay que poder aceptar que esto se terminó. Y duelarlo tiene que ver con hacer un duelo. Y a veces en mediación también ayudamos a hacer duelos. Ayudamos a pasar de una situación de negación o de rabia a una situación de aceptación y de planificación hacia el futuro. Cuando hay hijos, hijas de por medio, para mí es muy importante que esto se haga con el menor daño posible. Porque cuando yo doy clase en la universidad, siempre me pasa que cuando voy a empezar el módulo de mediación de divorcio, una semana antes advierto a los alumnos y a las alumnas que van a entrar en un módulo difícil. Porque todos hemos sido hijos o hijas de alguien, ¿sí? Esto nos pasa a todos. Y todos venimos de una familia en la cual los padres, las madres han hecho lo que han podido en las circunstancias que les han tocado. Pero para cuando uno aprende mediación y cuando uno aprende mediación de familia va a reflexionar muchas cosas, va a escuchar muchas cosas que te hacen espejo en tu propia vida. Entonces, formarte como mediador en familias hace que reveas muchas situaciones como hijo, como pareja, como padre, hija, madre y pareja también, evidentemente, que a veces no es fácil. No es fácil enfrentarse a estos temas y no es fácil trabajar con estos temas. Pero es apasionante. Yo, la verdad es que para mí si pongo la balanza, siempre digo, bueno, realmente no medio igual que al principio, no medio igual que hace 15 años ni que hace 5 años, porque la vida va cambiando, las familias que me van llegando también son diferentes, yo soy diferente, yo escucho lo que decían las narrativas, lo que la gente cuenta de lo que le ha pasado, y escucho las expectativas, cómo quieren salir. Y les pregunto, ¿en qué creéis que os puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo os gustaría salir después de la mediación? Para escuchar anhelos, para escuchar deseos. Y algunos tienen que ver posiblemente con algo real y posible, y otros quizás están un poco alejados. Bueno, habrá que trabajar. Habrá que trabajar de forma privada, de forma conjunta, habrá que acompañarlos. Yo escucho cómo significan ellos lo que les ha pasado o lo que les está pasando y qué valor le quieren dar al concepto de familia. Y el concepto de familia en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Del ejercicio de la parentalidad. Cuando se habla de lo que es la coordinación de parentalidad, yo no sé si en México se entiende de la misma manera que al menos en España, pero en España se está entendiendo como una figura que se está intentando regular también, que tiene que ver con una figura que para mí no tiene que ver con la mediación, tiene que ver más con una intervención psicosocial, con familias muy desestructuradas, que luego que pasan por el proceso judicial, integrar esa sentencia se les es muy difícil. Pero se les sería tan difícil como integrar un acuerdo de mediación. Y al menos aquí lo estamos pensando más como una intervención más desde un profesional del trabajo social, de la salud o de la psicología, que acompañe familias muy desestructuradas
en una situación compleja. Aclaro esto porque no se entiende igual el concepto de coparentalidad, de coordinación de parentalidad en todos lados, ni siquiera mismo dentro de nuestro país. Hay gente que también lo entiende de forma diferente. Yo creo que una cosa es hacer un plan de parentalidad, que es algo que hacemos dentro de la mediación para planificar lo que va a venir en los próximos años, y otra cosa es la figura de la de la coordinación de la parentalidad, que es una figura en la cual no hay confidencialidad, con lo cual el mediador o la mediadora tienen, bueno, o la persona que se encarga de esto, tiene que reportar permanentemente al juzgado, con lo cual no hay tampoco la neutralidad o la equidistancia que uno podría pensar en otros procesos más puros. Entonces, bueno, hay que entender que para mí es una innovación que si se hace bien puede ir muy bien, pero como todas las cuestiones que van cambiando, hay que, bueno, poner el acento y el ojo para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, se regulen de la mejor manera posible y que los profesionales que se dediquen a lo que es la coordinación de parentalidad lo hagan de una forma ética, importante y profesional. Podría estar hablando mucho tiempo, estoy viendo un poco el reloj, en todo caso me vais diciendo si me voy pasando, pero... Queda un minutito. Genial. Nos queda Entonces, un minutito. fantástico. Para ir Para mí, cerrando. solamente para cerrar, un proceso de mediación en familia tiene 3 condiciones fundamentales. Una es crear condiciones para que haya diálogo entre estas personas, ayudarlas a hablar de forma diferente para que interactúen de forma diferente, y la tercera condición es ayudarlos a producir un cambio que les lleve a un acuerdo y a un plan que sea realista y posible. Yo creo que como mediador de familia acompaño en cambios, en procesos de cambio. Y cuando la gente viene a mediación pero no quiere cambiar nada, tienen un problema y tenemos un problema. Porque mi trabajo es ayudar a cambiar. Bueno, muchas gracias. Paso palabra a mi compañera y en todo caso luego charlamos entre todos de lo que querráis. ¿Sí? Gracias, doctor Javier. Impresionante, impresionante. De verdad que no nos equivocamos al decir que íbamos a escoger personas autorizadas, con voces autorizadas en el tema. Y creo que estos breves minutitos que usted nos habló nos deja como que picados. De hecho, vamos a hacer un curso, les comenté para los que están acá, para que vayan atendiendo esa parte. Vamos a ir coordinando un curso taller, obviamente sería a distancia, pero lo vamos a hacer, ¿no? Como para que vayan ustedes también viendo la calidad de los docentes, y es un tema que al menos yo tengo ya planeado, y que seguramente les voy a hacer llegar la invitación de manera formal, tanto al doctor Javier como a la doctora Mariluz por escrito, todo, para que se pueda ejecutar en el plazo que ya lo tenemos estimado. ¿De acuerdo? Pues ahora daremos voz a la doctora Mariluz para que ella nos pueda hablar un poco sobre las neurociencias, ¿no? Para que ella nos pueda hablar de ese cerebro hostil y nos pueda hablar de ese cerebro inteligente y cómo lo relacionaría, obviamente, lo que acaba de hablar el doctor Javier, de estos temas de familia, porque él se enfocó a hablar de tema de familia desde su experiencia como mediador enfocado a la familia. Es cierto que cuando hablamos de una coordinación de parentalidad, tiene que haber un plan, ¿verdad?, de parentalidad, y ese plan tiene que estar al unísono, que al menos aquí en México es un tema bastante novedoso, ¿no? Porque incluso yo he visto cursos que siguen haciendo cursos de alineación de parentalidad. Entonces, ¿para qué seguir hablando de algo que incluso hasta donde yo sé, ya hay tesis que ha pronunciado al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obviamente pues se prohíbe no hacer esto por afectación precisamente a los menores? Pues nos gustaría, doctora Mariluz, que nos pueda usted compartir entonces ese vasto conocimiento enfocado desde la neurociencia y cómo lo podemos relacionar con el tema de familia desde el cerebro hostil a un cerebro inteligente. Adelante, por favor. Bueno, lo primero, muchas gracias. La palabra más beneficiosa para el cerebro es gracias.
el lenguaje tiene que ver con lo emocional, las narrativas también, ahora lo vemos, y en realidad todo tiene que ver con lo emocional, todo tiene que ver con lo emocional. Pero a mí me gusta siempre empezar por esa palabra que es la que nos predispone a lo positivo, que es gracias, que en el fondo es un reconocimiento al otro y un agradecimiento, y eso no se puede hacer sin un modo inteligente del cerebro. Yo hablo en mi libro, muchas gracias, Rafael, por nombrarlo. Aquí decimos, te tendré que invitar a un café cuando estás agradecido porque alguien difunde lo tuyo, ¿no? Muchas gracias a ti, pero sobre todo por esta invitación a hablar de lo que más me gusta hablar, que es, claro, lo último que he escrito y que tengo la suerte de haber firmado en la Feria del Libro de Madrid recientemente en la segunda edición, y estoy contentísima con las alegrías que me está dando este hijito, que tengo aquí el bulle de otro que continúe esa tarea que ha hecho este libro. Y muchas gracias porque además, Rafael, me has conectado con mi querido amigo Javier Wilhelm, que bueno, que sabemos quienes le conocemos que es imposible no quererlo. Yo le quiero, aquí públicamente lo digo. Aprecio toda su trayectoria profesional y sobre todo su calidad humana también, ¿no? Sí, siempre pienso que calidad humana y calidad profesional van de la mano. Y vamos, la experiencia me lo demuestra cada día. Este libro, del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación, ¿de dónde sale? Sale realmente de la formación que yo llevo dando años. Yo entré en el equipo del máster de mediación de la Complutense hace 18 años y ahí sigo. Y desde ahí he podido ir incluyendo en el currículo del máster cosas que yo iba descubriendo, porque como muy bien dice Javier, tú no empiezas a mediar y sigues mediando igual. Porque las personas te enseñan, igual que cuando tú eres profesor o profesora, docente, educador. Yo procedo del mundo de la educación. Nunca di una clase igual a otra y sigo igual. Nunca doy una clase igual a otra porque adaptas. La formación es una interacción y todas las interacciones hay que tener en cuenta al otro. Entonces, cuando hablamos de mediación, ¿cómo medio? Pues yo medio mejor ahora que antes, mejor cada vez, diferente cada vez, pero hay algo de lo que yo ya no puedo prescindir. Cuando mediamos, ¿qué necesitamos? Comprender a cada parte y comprender el conflicto que han armado. Y claro, yo me he hecho a lo largo de mi vida profesional como mediadora muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué si hay una pareja en un conflicto escalado de ruptura te dice, Mariluz, yo por mis hijos hago lo que sea, lo que haga falta, y si están literalmente tirando con ellos y perjudicándolos? ¿Por qué ocurre eso y no son conscientes? Y así yo empecé a investigar qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enfadamos, cuando ocurre un desencuentro fuerte con el otro. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Y hay dos fuentes que me han hecho progresar en ese camino. Una es la teoría de conflictos, la conflictología, y otra es la neurociencia. Porque ¿qué es la neurociencia? Es la ciencia que estudia los mecanismos cerebrales. Realmente no hay un cerebro emocional y otro inteligente, un cerebro hostil y otro inteligente. No hay distintas clases de cerebro, sino hay modos de funcionar el cerebro que han ido cambiando a lo largo de la evolución del cerebro humano.
Lo que pasa es que ese cerebro primitivo que heredamos de los animales, que es el cerebro emocional, que tiene una parte muy significativa, que es la famosa amígdala, no las amígdalas estas de la garganta, sino las amígdalas del cerebro, una en cada hemisferio, el emocional, el derecho, y el racional, el izquierdo. Hay una amígdala, pero siempre se habla de ellas en singular. Yo creo que de la pura importancia que tiene la amígdala como mecanismo impulsor de nuestro comportamiento. Entonces yo, que siempre he ido buscando entender a las partes, quizá por mi sesgo de pertenecer al mundo educativo tantísimos años, y he tenido todo tipo de alumnado y he querido entenderlos y encontrar la manera de que ellos entendieran lo que yo quería que entendieran, que tiene su complejidad, es decir, cómo ser cada vez más didáctica, más clara, ¿no? Y hacerles llegar la enseñanza de forma más sencilla y más clara. Pues en esa trayectoria, esas dos fuentes, sobre todo la neurociencia, me han enseñado cómo son esos mecanismos cerebrales que salen desde ese modo del cerebro emocional, donde la amígdala, a partir de las percepciones que hace el cerebro por los canales sensoriales, percibe e interpreta. La amígdala interpreta y evalúa positivo o negativo y entonces genera las emociones. Genera las emociones en base a lo que percibe e interpreta, pero eso no lo hacemos todas las personas de la misma manera. Lo hacemos en base a nuestra memoria emocional, otra partecita importante del cerebro emocional, que es el hipocampo. Ahí guardamos los recuerdos que nos han activado, positivo o negativamente. Ahí están, ¿no? Y esa memoria emocional sirve de patrón comparativo a la amígdala para, junto con otros elementos como los varios elementos, pero ahora no lo vamos a complicar. La amígdala evalúa positiva o negativamente lo que percibe, interpreta y genera emociones. A partir de ese momento, el cerebro emocional, si tú captas, identificas qué estás sintiendo y te pones a gestionarlo, es decir, sigues con las riendas de tu gestión de lo que sientes, el cerebro sigue en modo inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Conectada la amígdala a una parte del cerebro superior, el cerebro evolucionado, la corteza cerebral, que se llama corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es donde se aloja nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de tener en cuenta al otro, nuestra capacidad para la ética, lo que nos hace personas. Somos personas cuando nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro y nuestra corteza prefrontal están conectadas por procesos bioquímicos. Pero si yo no estoy alerta, no he aprendido, no he entrenado en que mi cerebro, cuando la amígdala se activa, yo no estoy ahí para gestionar esa activación emocional, sino que lo dejo correr. Lo que ocurre es que por procesos bioquímicos la amígdala desconecta de la corteza prefrontal, lo que nos hace personas. Y ahí surgió la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué llegan a mediación las partes y te dicen mediación familiar y te dicen por mi hijo hago lo que sea, y literalmente le tira al otro con él, le está perjudicando al niño y no es consciente? Pues no es consciente porque la amígdala ha desconectado con procesos bioquímicos lo que nos puede hacer consciente, lo que nos puede hacer razonar y tener en cuenta al otro. Y ahí entra también la teoría de conflictos. A partir de ahí
el ciclo, la dinámica interna de los conflictos, que sigue un ciclo, que en el primer paso es lo que yo he aprendido en la vida de cómo percibir, interpretar lo que yo llamo, utilizando una metáfora que me gusta mucho, la metáfora la llamo mochila educativa. Esa mochila metafórica que todas las personas llevamos a la espalda y vamos metiendo en ella nuestros aprendizajes. Aprendemos a mirar la realidad de una manera determinada, positiva o negativamente, de forma optimista, de forma pesimista, la botella medio llena, medio vacía. Esa es la percepción y la interpreto desde mi memoria emocional. Por tanto, es un proceso, como muy bien decía Javier, absolutamente subjetivo, pero no solo, sino que además, si yo no soy consciente de eso que estoy sintiendo y lo gestiono, lo que hace la amígdala es desconectar y entonces, ¿sabéis qué ocurre? Que me posiciono. Por tanto, y aquí en esto me posiciono, se conectan la teoría del conflicto y la neurociencia. Me posiciono y ¿sabéis qué pasa en mi cerebro? Como desconecta la amígdala, lo que me hace persona, mi capacidad de razonamiento, se distorsiona mi pensamiento, se distorsiona mi diálogo interior, se distorsiona mi narrativa con la que yo cuento qué pasó. Y aquí uno, a lo que decía Javier, es interesantísimo, en las mediaciones trabajamos con narrativas. Las narrativas reflejan la actividad emocional no gestionada de cada parte. Por tanto, para los mediadores y mediadoras, las narrativas son un territorio, un elemento, un campo para dos actividades imprescindibles: el análisis del conflicto y la estrategia mediadora que yo quiero seguir con esas partes, entendiendo un poquito qué necesita cada una y entendiendo un poquito cómo han construido ese conflicto para deconstruirlo. Yo ya no sabría ya ni siquiera dar un curso sin hablar del cerebro hostil al cerebro inteligente, que no son dos cerebros, sino dos modos de funcionar nuestro cerebro. O domina la amígdala, mi comportamiento lo impulsa la amígdala, o lo gestiono yo. Y cuando yo trabajo mucho con adolescentes en centros educativos, pues escribí un primer libro de gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos, en el que creé una metodología que llamo mediación educativa contextualizada. Ponemos en cada centro un servicio de mediación con mediadores y mediadoras bien preparados, también mediadores y mediadoras entre iguales, pero trabajamos con todo el contexto y esto habría que hacerlo en todas las instituciones. Trabajar con todo el contexto, ¿cómo? Enseñándoles a gestionar inteligencia emocional, enseñándoles a gestionar sus emociones, enseñándoles a afrontar constructivamente sus conflictos y enseñándoles cómo comunicarnos de forma eficaz, es decir, para entendernos con el otro, no para quedar por encima, ¿no? Y esto yo lo aplico a las mediaciones. Las personas a las que yo medio, y no solamente hago mediación familiar, otro tipo de mediaciones también, yo siempre pienso, tengo que entender a cada parte y tengo que entender el conflicto que han armado, y entender a cada parte es cómo han hecho desde la perspectiva en la que están mirando al otro, han construido un conflicto con él y lo han construido desde ese ciclo del conflicto donde se han posicionado, por no gestionar las emociones en positivo, se han posicionado, y posicionarse es instalarse en ese binomio culpa-razón. Toda la razón para mí
toda la culpa para el otro. Por tanto, el otro enemigo a abatir. Si las partes nos llegan así al espacio de mediación, tenemos que entender eso, cuánto tiempo está durando, qué tipo de emociones se han generado y cómo están gestionadas o pendientes de gestionar, y cómo desde ahí han distorsionado su perspectiva hacia el conflicto. Y hay un neurocientífico que ha hecho el prólogo de mi libro, un neurocientífico de la Universidad de Barcelona, Ignacio Morgado. Todo lo que escribe es absolutamente interesante, y Morgado dice: cuando nos enfadamos y nos posicionamos, bueno, él no habla de posicionamiento porque no habla de teoría del conflicto, pero sí de qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enfadamos. Él dice que se produce un sesgo atencional, es decir, a modo de lupa, nuestra atención pone la lupa, pone énfasis, pone la mirada en lo que demuestra que yo tengo la razón y el otro la culpa, y lo otro lo desecha. Así somos, así funcionan los mecanismos emocionales cuando nos enfadamos con el otro y nos posicionamos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es entrenar con cada entrenar cuando damos formación, enseñar a las personas estos mecanismos emocionales y este ciclo del conflicto para gestionarlos nosotros y no perder las riendas. Y también para transitar del modo hostil al modo inteligente. Para mí eso es tan importante que he definido, y lo hago en mi libro, he definido la mediación como un proceso en el que ayudamos, como terceros imparciales, ayudamos a las partes, a cada una de ellas, a hacer los cambios necesarios, como decía muy bien Javier, hacer los cambios necesarios para transitar desde la hostilidad hasta la inteligencia, desde un modo hostil, enfadados, sesgado, roto mi conexión con la capacidad de razonamiento, hasta un modo inteligente, y para eso, ¿qué hay que hacer? Gestionar las emociones pendientes, gestionarlas en positivo. Solo así yo me voy a poder flexibilizar mi posicionamiento y mirar al otro como necesario para solucionar el conflicto que traemos entre los dos. Y por tanto, si yo entiendo eso, ya voy flexibilizando, voy acercándome hacia un territorio colaborativo, y desde ahí soy capaz de acordar, construir un acuerdo con el otro que es un acuerdo de los dos. Por tanto, previamente tengo que haber transitado desde una narrativa fruto del posicionamiento rígida y polarizada a una narrativa flexible, inteligente, no dominante, no polarizada, sino inclusiva, nueva e inclusiva de las necesidades, intereses del otro. ¿Es difícil? Sí, pero es apasionante, apasionante. Empiezas y no acabas, y cada vez conoces más la capacidad que tenemos como seres humanos de controlar nuestro cerebro, de ser capaces de gestionar lo que nos emociona, gestionarlo a tiempo antes de convertirlo en un conflicto y tirarle al otro con él. Y sobre todo, con esto conseguimos que las personas vayan en el espacio de mediación hacia un territorio colaborativo donde el acuerdo se hace posible. Por tanto, yo no sé cómo se llama como yo medio. Yo siempre le digo a mis alumnos y alumnas desde el máster y desde todas partes, porque se ha ido ampliando, y últimamente los colegios de abogados de toda España, pero también de fuera, de varios países de Latinoamérica, de Portugal, también quieren saber de esto, y me emociona
poder enseñarlo, porque a mí me está descubriendo todo un mundo de posibilidades personales para conseguir un mayor bienestar, una mayor salud y sobre todo unas mejores relaciones y una convivencia más positiva. Ánimo y entrenar. Como decía Javier, yo tengo una anécdota con una exalumna, abogada del máster de hace años, la puedo nombrar porque no la vais a conocer, Mar. Y Mar, que yo soy muy pequeñita y Mar es muy grande y me la encontré al cabo de un tiempo, acabado el curso, y me dio un abrazote y me dijo, buena la liaste, Mariluz. Digo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y dice, porque todavía sigo entrenando. Digo, que se me olvidó decirte que este entrenamiento dura de toda la vida. Y entonces inventé otra metáfora nueva para entrenar en estos, cómo gestionar en positivo estos mecanismos emocionales, estas emociones, coloquémonos unas deportivas metafóricas, porque dura toda la vida, pero es un camino que le da mucho sentido a la vida y en el que adquieres una seguridad personal increíble. Pues nada, a entrenar. Muchas Increíble, gracias. entonces, increíble lo que acaba de hablar, tanto uno como otro, lo importante que es conocer estos enfoques, pero sobre todo las posturas, ¿no? de países, desde las experiencias, desde las vivencias. Algo que a mí me toca decirle a los alumnos que me toca capacitar en ocasiones, es decirles que nosotros aprendemos desde la andragogía, ¿no? Y los seres humanos, las personas ya adultas, aprendemos y basamos nuestro conocimiento a través de las experiencias de los otros, ¿no? Desde esos conocimientos, desde lo que tú has aprendido, como por ejemplo lo que hace el doctor Wilhelm, lo que hace la doctora Mariluz. ¿Desde qué enfoque? Desde el enfoque ahorita, yo estos minutos que estuve con ustedes aprendí muchísimo y estuve tomando nota. ¿Por qué? Porque se me hacen bastante interesantes y creo, no sé si ustedes estén de acuerdo con un servidor, algo que nos cuesta mucho a los mediadores es el tema de hacer preguntas, ¿no? Y yo veo que ustedes con mucha facilidad lo hacen. Algo que yo escuché en una ocasión por parte de unas personas de Juan Manuel Lobo y Rafael Lobo, personas que se dedican al tema de la capacitación aquí en México. Yo he tenido la oportunidad de que en tema de conciliación, pues me capacitara Juan Manuel y Rafa. Y Juan Manuel nos decía a nosotros, conciliadores, el día que se les acabe a ustedes las preguntas, se les acaba el juego. Y es cierto, porque a veces vemos, a mí me ha tocado ver abogados que quieren improvisar con preguntas, porque a veces tampoco nos damos a la tarea de investigar un poquito, de leer, de conocer el asunto, pero sobre todo también que a veces esa parte sí la he logrado entender, que los abogados traen una formación de litigio y que quieren preguntar en una mediación como si estuvieran en un juicio. Y más que fuera una preguntas se basan más como un interrogatorio y la gente se cohíbe y la gente dice, me estás interrogando, no me estás preguntando, ¿no? Entonces, esa naturalidad que al menos yo me he dado cuenta es algo que tenemos que trabajar mucho los mediadores, es saber preguntar. ¿Cómo entonces voy yo a preguntar? Como lo que dijo ahorita, a saber preguntar, como dijo la maestra Mariluz, entrenando. Juanma tiene un dicho que dice que a nadar se aprende nadando, pues a mediar y a preguntar se aprende mediando y se aprende preguntando, ¿no? Me encantó mucho, yo de verdad estoy muy agradecido con ambos por su disposición, por su tiempo, por su conocimiento. Y vuelvo a repetir, vamos a coordinar un curso taller y seguramente lo vamos a hacer con mucho ahínco, con mucha preparación, pero también si algunos abogados quieren hacer algún tipo de preguntas, se los voy a pedir que hacen la manita
y que hagan sus tipos de preguntas, ¿no? Aquí es ahorita, cuando ustedes pueden preguntar, vamos a dar un lapso de 10 minutitos que enfoquen su pregunta, les vamos a dar a la mejor, si ya tienen la pregunta elaborada, levanten la mano de manera virtual, ya saben, y para que habiliten su micrófono, si pueden habilitar su cámara también sería genial para que los ponentes los puedan conocer. Hagan sus preguntas desde sus prácticas, desde sus experiencias, que quisieran saber sobre tema de neurociencias, no sé, lo que ustedes consideren pertinente. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, adelante, para que vayan levantando sus manitas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién, algún comentario? O a lo mejor nos pregunta, algún comentario, algún agradecimiento. Decía la maestra, la doctora Mariluz, algo que debemos de tener siempre en la mente es la gratitud, es ese agradecimiento, ¿no? Entonces, igual, si alguien de ustedes quiere mostrar ese cerebro inteligente, lo puede hacer dando las gracias, ¿no? De manera puntual. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere hacer mención de algo? Levante la mano. Gertrudis, adelante, Gertrudis. Y de ahí va Malena Ruiz, adelante. El micrófono. Micro. El micrófono. Gertrudis, ¿puedes habilitar tu micro, por favor? No. No. ¿Les parece si en lo que Gertrudis puede irlo habilitando, le damos paso a Malena? Creo que Armando también quiere aportar algo. Le damos paso a Malena. Después vamos, si ya pudo habilitar su micro Gertrudis o Isela, por favor, si puedes apoyar ahí a Gertrudis, a ver si ella puede habilitar su micro. Ah, creo que ya pudo, ahora sí ya pudo. Adelante, Gertrudis. Okay, buenos días. De antemano agradeciendo ese tiempo y espacio que tienen ambos doctores en compartir ese aprendizaje que han tenido a lo largo de su vida. Tiene como más o menos unos más de 20 años que en su momento 10 años como defensora de oficio aquí en México. Defensora de oficio era ayudar a la gente de escasos recursos económicos y estaba yo direccionada a lo que es el área familiar. Amo esa área. Ahorita ya los pasos de la vida me llevaron a otro lado ya, pero no, hombre, el manejo de antemano, para mí la mediación en materia familiar es algo nuevo porque aquí en México casi no se implementaba. Me parece más como si fuera una terapia familiar, algo que manejaban los psicólogos y no tanto como tal abogados. Entonces, con todo esto que está surgiendo con las nuevas reformas y demás, me parece perfecto ese lado humanizado que cualquier abogado ahorita se me fue la mente en que me gustaría ahora sí que especializarme o tomar algo relacionado con mediación relativo a ayudar a las parejas. Tengo un poquito de conocimiento de neurociencia porque ya tiene varios años que me metí a lo que es el sistema holístico. Y, no, hombre, doctora, de veras, si implementamos ese conocimiento que usted nos está compartiendo para llegarlo a lo que son los problemas familiares, definitivamente, yo creo que evitaríamos muchos divorcios y trataríamos de que lo que es la pareja, antes de tomar una decisión, sacara todas las culpas que en un momento dado llevamos de manera interna, porque es algo que muchas veces el ego del ser humano no deja ver más allá en el momento de la toma de decisiones. Llevamos el niño interior tan herido que muchas veces no queremos reconocer, no queremos pasar por esta etapa para tratar de llegar a lograr de que el matrimonio perdure, sacando todo este problema emocional
que traemos de raíces con nuestros padres. Pero de verdad, doctora y maestro, muchísimas gracias por esa información. La verdad yo quedé alucinada y me hizo mucho clic con la formación que como abogada tengo. De antemano, muchísimas gracias a ambos. Buenos días. A ti. Gracias, Gertrudis. Muchas gracias por tu aportación. Vamos con Malena y vamos cerrando con Armando. Si alguien más tiene algo que añadir, les dejo mis datos, por supuesto, redes sociales también ahorita que nos diga ambos para que vayan siguiendo su trabajo y también para que nos pueda decir la doctora Mariluz, por supuesto, dónde podemos adquirir ese libro, ¿no? Del cerebro hostil al cerebro inteligente. Adelante, Malena, de ahí vamos con Armando y luego vamos con Luis Miguel. Ya. No te escuchamos, Malena. No sé si es un tema como de tu micro, porque no te escuchamos. Ok, vamos dando paso a alguien más, a ver si puedes checar esa parte. Armando, ¿algo que comentar, Armando? Tampoco se escucha. Sí, ¿puedes activar tu micrófono, Armando, por favor? Sí. Ok, Buenos días. adelante, así, Malena. Gracias. En este sentido, pues me gustaría primero que nada agradecer a la doctora Mariluz y al doctor Javier. De hecho, gracias a la doctora Mariluz en su publicación que hizo hace unos minutos en Facebook fue que me enteré de esta conferencia y no dudé en conectarme. Me place mucho escucharlos, realmente es un tema muy interesante y creo que pues este cúmulo de información que nos acaban de dar, este conocimiento, mi pregunta sería, ¿cómo a través de las neurociencias podemos hacer conciencia en los participantes en un encuentro de mediación para hacerles ver la importancia de la parentalidad y la coparentalidad? Porque creo que es también un tema muy importante en la mesa de mediación, cuando los padres, como decía el doctor, a lo mejor tienen disputas personales y muchas veces esas traspolan al conflicto que se hace en relación a la toma de decisiones para las personas infantes o adolescentes que están en este grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor mi pregunta sería cómo es el apoyo a través de estas neurociencias para la conciencia de la parentalidad y la coparentalidad. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que entiendo. ¿Contesto? Adelante, Rafael. por favor. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Malena. Gracias, Gertrudis, que no he tenido la oportunidad por tu intervención y muchas gracias por el interés que manifestéis estando aquí un sábado por la tarde. Así que, bueno, por la tarde española. Así que, bueno, muchas gracias y encantada. Fíjate, Malena, justo has dado... Aquí decimos, justo has dado en la llaga, justo has dado en el quid de la cuestión. Para mí, que procedo del mundo educativo y me parece, siempre pienso qué necesitan mis alumnos y en base a eso elaboro mi programa y programo mis clases. Pues me pasa igual con las mediaciones, ¿no? En base a la narrativa que traen las partes, yo analizo el conflicto, hago mi esquema y programo mi intervención mediadora con cada parte y luego con las partes juntas. Claro, cuando las partes, hemos dicho antes, se sitúan, y si no, no estarían en mediación, nos vienen situado su cerebro en un modo hostil. No he tenido tiempo de desarrollar el tema para que vierais cómo es en nuestro cerebro eso realmente. Y la amígdala en el modo hostil desconecta la corteza prefrontal, que nos hace personas
nos portamos, y esto lo entienden muy bien los adolescentes, es los que me han dado esta nomenclatura, nos comportamos como animalitos en acción. Somos realmente, desde un cerebro emocional, el cerebro emocional solo comparte un código binario que es defensa-ataque, defensa-ataque. No comparte, no sirven flexibilizaciones, matizaciones, no las admiten. Es defensa-ataque, es o ganar o perder. En parte, eso pasa en los tribunales, ¿no? Es ganar o perder. Y en mediación queremos que todo el mundo gane porque realmente cuando somos capaces de entrar en un territorio colaborativo donde vamos haciendo cambios internos para salir del binomio culpa-razón, ¿vale? Y dejar de ponerle el cartel de enemigo al otro o a la otra, en ese territorio colaborativo, ahí ya conectamos lo emocional y lo racional y damos respuestas que no son del todo inteligentes, sino que van siendo inteligentes poco a poco y vamos flexibilizando el posicionamiento y siendo capaz de incluir al otro como parte necesaria en la solución del conflicto. Ese proceso se da así, pero no es tan sencillo. Pero fíjate que yo he aludido a mi primer libro, donde la mediación educativa contextualizada. Tenemos la mediación, un servicio de mediación, pero formamos a todos los miembros del sistema. Entonces, tenemos el espacio de mediación y tenemos las partes. Yo, muchas de las partes que vienen a mí a la mediación, les enseño el ciclo del conflicto, les enseño cómo funciona el cerebro y qué hace la amígdala. Cuando tú has instalado ahí de forma férrea, con una narrativa polarizada, intransigente, radical, que el otro es tu enemigo y tu atención solo mira lo que hace de manera que demuestre que es tu enemigo y tú tienes toda la razón, tienes que trabajar con cada parte. A mí me parece que en vez de crear figuras nuevas, muchas veces se nos va el esfuerzo aquí en España, en los centros educativos. Este año crearon una figura nueva porque durante la pandemia aumentaron los cuadros de ansiedad, los cuadros de las depresiones, las autolesiones en adolescentes, los suicidios. Como aumentaron esto, han creado una figura nueva. Igual que se creó el coordinador de parentalidad en los centros educativos españoles desde este curso que hemos pasado, existe el coordinador de bienestar. ¿Hace falta un coordinador de bienestar o hace falta un currículo inteligente donde enseñemos a nuestros niños desde 3 años hasta la universidad y luego, como a mí me gusta decir, a todo el que se deje, lo formemos en gestión de emociones, gestión de afrontamiento positivo de conflictos y comunicación eficaz, que son para mí las 3 patas de la convivencia. Entonces, si enseñamos eso es preventivos, necesitaremos menos coordinadores de bienestar, coordinadores de parentalidad, pero bueno, de momento no lo tenemos y como no lo tenemos, pues bienvenido sea el coordinador de parentalidad, pero démosle la formación adecuada porque lo que va a hacer es trabajar con emociones de personas muy, muy alejadas, a veces muy dañadas y a veces hay personas que llegan al espacio de mediación y yo como mediadora en una sesión aparte visto qué mochila educativa traen, a veces las derivo a una psicóloga que trabaja muy bien aquí en Madrid con una cosa que se llama, un sistema que se llama EMDR, que hace cambios neurológicos y restaura la memoria emocional. Y entonces con eso se facilita que mejoren. Pero si no tenemos todos esos recursos, al menos hay una cosa, un elemento que tenemos los mediadores y las mediadoras que para mí es como una varita mágica, ¿no?
que es la escucha activa, empática. Y cuando tú escuchas con empatía y te entregas a descubrir cuál es el interés y la necesidad de cada una de las partes, sabes cosas, aprendes cosas y aprendes cómo legitimarlos, cómo llegar a que entiendan cuál es su necesidad y la expresen sin tirarle con ella al otro, la expresen de forma positiva y les ayudas. Entonces, todo eso habría que enseñarlo no solo a los coordinadores de parentalidad. Para mí hay que enseñarlo, iba a decir, a todos los mediadores y mediadoras, pero no solo. A todos los profesionales y todas las profesionales que trabajamos con personas. Da lo mismo que seamos psicólogos, pedagogos, cualquier agente del mundo jurídico, trabajadores sociales, educadores sociales, da lo mismo. Trabajamos con personas, tienen mecanismos emocionales que acaban construyendo conflictos, construyendo narrativas polarizadas. Yo, lo preventivo para mí sería meter estos conocimientos de gestión de emociones, gestión de conflictos, comunicación eficaz, que yo llamo programas contextualizadores, meterlo en todos los grados de personas que profesionalmente nos vamos a dedicar a trabajar con personas. Bueno, me he extendido demasiado personal, perdonadme, Malena. Tu pregunta quedó contestada. Sí, gracias por ella. Que como ves, si me descuido te doy un curso. Perdona la extensión. Gracias, gracias. Gracias a ti. El micrófono. No se escucha. Se me fue. Ok, gracias. Muchas gracias a Malena por participar, a la doctora Mariluz. Y vamos, creo que ahí Armando iba a hacer algún comentario, si tienes alguna pregunta para no extendernos mucho, Armando, y de ahí igual le damos la voz a Luis Miguel. Sí, muy buenos días. Buenos días, adelante. Mi pregunta es específica en virtud de que yo soy operador del sistema penal acusatorio y va enfocada a la situación de alienación parental en un delito de violencia familiar. Desde el punto de vista de la neurociencia, ¿cómo podríamos nosotros acreditar esa coordinación parental, como ustedes le llaman a la alineación, que pues definitivamente afecta? Yo siempre he dicho que el menor es un imán que atrae las reacciones o las acciones positivas negativas de sus padres. ¿Cómo acreditar en una investigación del delito de violencia familiar esa alineación parental desde el punto de vista de la neurociencia? Javier, ¿tú quieres decir algo? Es que como ves, a mí me gusta hablar. No, pero el tema de la neurociencia es tuyo, así que... Vale. Bueno, fíjate, para entender cómo llegan a esa alienación parental, tiene un libro precioso mi compañero de equipo Ignacio Bolaños, en la colección de la editorial Reus, en la colección donde están mis libros, que están en la editorial Reus, es una colección de mediación, todo lo que hay ahí tiene que ver con la mediación. Tiene Ignacio Bolaños un libro que habla sobre justamente alienación parental. En realidad, fíjate, yo te diría, querido Armando, y gracias por tu pregunta, que es el mismo proceso en nuestro cerebro, el mismo proceso, como le he dicho a Malena, el mismo proceso de mecanismos emocionales. Es una vez que yo me enfado con el otro, rompo con el otro, me posiciono contra el otro o la otra,
mi pensamiento se distorsiona y se distorsiona mi diálogo interior. Yo cuando doy en los cursos comunicación eficaz, siempre digo, hay comunicación verbal y no verbal, pero yo además meto y la comunicación desde el diálogo interior, que es muy potente, porque es desde ahí desde donde construimos las narrativas. Si mi diálogo interior se altera, si mi pensamiento se distorsiona, mi lenguaje y mi diálogo interior se distorsionan, lo que yo expreso como narrativa está distorsionado también. ¿Y en qué sentido se distorsiona? En el sentido de lo que decíamos antes, que dice el neurocientífico que prologa mi libro, Morgado, ¿no? Dice, solo miro lo que me demuestra que yo soy quien tiene la razón y el otro o la otra es digno de ser mi enemigo. Por tanto, contra él. Y todo lo demás queda desdibujado. Pues eso, cuando pasa el tiempo, va a más y aparecen emociones nuevas que hacen que siga escalando y escalando el conflicto. Y desde una ira pasamos al odio, al resentimiento, pasamos a una frustración fuerte y pasamos a un deseo grande de venganza contra el otro. Y ese deseo grande de venganza yo lo adorno desde mi narrativa con todo tipo y lujo de datos. Todo lo que hace el otro es digno de rechazo, es digno de seguir con esa etiqueta de enemigo. Y como hemos dicho antes, querido Armando, que la amígdala lo que hace cuando tú no gestionas lo que sientes, lo que hace es que desconecta de la corteza cerebral, que es la que te permite tener conciencia de las consecuencias de tu actitud, de tu comportamiento. La alienación parental no es otra cosa que ese deseo de venganza contra el otro, contra la otra, con quien estoy en batalla, y además la incapacidad de ser consciente de que eso daña a mis hijos. Eso queda desdibujado. Eso queda difuminado, eso no existe. Por eso son capaces de decirte, como decía al principio, Mariluz, yo por mis hijos hago lo que sea, y literalmente los utilizan como proyectil contra el otro. Entonces, pueden contaminarlos con narrativas tóxicas contra el otro, en ese deseo tremendo desde el posicionamiento, en ese deseo tremendo de venganza contra el otro. Y en el fondo estamos hablando de mecanismos emocionales, estamos hablando de neurociencia que nos explica cómo un cerebro hostil no es consciente de las consecuencias de mis actos. Y para que sea consciente, yo tengo que trabajar con esa parte para que transite a un modo inteligente y haga consciente de las consecuencias de mis actos. Eso se puede hacer a través de una persona que entra de coordinación parental. Si está bien preparada, sí, pero a veces yo sé por experiencia que no es el caso. Y es muy importante que esos coordinadores estuvieran bien preparados. O también, como ocurre en algunos centros de CAF, llamamos en la Comunidad de Madrid, hay CAF, Centro de Atención a la Familia. Son servicios de mediación familiar que tienen a su vez asesoría jurídica y asesoría psicológica. Y a veces pasan por ahí y se les ayuda a hacer los cambios necesarios y luego vuelven al proceso de mediación. Pero también en mediación privada, pues yo siempre recomiendo ese trabajo individual con las personas para que puedan hacer los cambios necesarios de tu mano, con tu orientación hacia un modo inteligente, para que no sigan en esa alienación familiar, condicionando a los hijos, que les hacen muchísimo daño
que a veces se convierte en irreversible y queda ahí en su memoria emocional, para su mundo de adultos, una memoria muy dañada a nivel emocional, ¿no? No sé, Armando, ¿te contesté? Excelente, excelente, doctora. Quiero configurar en conclusión que la violencia familiar puede ser mediable Perdona, la porque violencia familiar. Eh, bueno, no sé, perdona, a lo mejor no terminaste tu pregunta, Armando. ¿Terminaste tu pregunta? terminé. La violencia familiar en España está prohibido mediarla, prohibido por ley. Así es. Yo Igual aquí. cuando hablo con mis alumnos siempre de este tema, digo, a ver, prohibido por ley meternos en un proceso de mediación familiar, bien, hay que respetar la ley, por supuestísimo, personas, y enseño a mi alumnado, que es variopinto, muy diverso últimamente, policías de toda España y mandos policiales, o sea, no solo el mundo jurídico, que también, ¿no? Y yo les digo, a ver, la mediación familiar con violencia está prohibida, pero podemos hacer otro tipo de actuaciones para no dejarlos tirados, actuaciones de trabajo con una parte, con otra parte, y a lo mejor, si se ve posible, algún día se pueden llegar a pedir perdón, puede llegar el maltratador a pedir perdón, y eso para mí sería un éxito, porque no tiene por qué volver, pero sí se va de otra manera la persona maltratada. Entonces, ¿se puede mediar en situaciones de violencia de género? Por ley no se puede mediar, pero es como el bullying. El bullying no se puede mediar. El acoso laboral no se puede mediar como tal, pero sí se pueden tener otro tipo de actuaciones con cada una de las partes y luego, si se ve posibilidad, pues puede haber una sesión para que se pidan perdón, para que pida perdón el maltratador, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé, Javier, que esto no era de neurociencia y me he puesto yo a hablarlo. Perdona. Vale. Luego van a decir que los argentinos hablamos mucho, Mariluz. Sí, pero yo no soy argentina y mira, Lo me sé, lo encanta sé, hablar. lo sé. Lo digo con cariño. No, pienso exactamente igual de lo que decías tú. Lo que pasa que también, al menos por mi experiencia, cuando uno habla de violencia, una cosa es la violencia que está judicializada, donde hay una denuncia de por medio, y luego hay que no siempre, y la violencia tiene distintos niveles, ¿sí? Entonces, es verdad que nosotros aquí en España no podemos mediar en conflictos de violencia intrafamiliar, en la cual hay una denuncia de por medio. Pero yo he estado en mediaciones donde no hay denuncia de por medio y el nivel de violencia era importante, y como no había denuncia, sí se me permitió mediar. Y he mediado con buenos resultados, ¿eh? Y he mediado en conflictos con otros tipos de violencia, donde por temas de discriminación, por temas de alguien que lo dejan sin hogar, por un montón de otras situaciones. Y bueno, yo creo en la capacidad de la gente, creo que cuando uno trabaja empoderando a la gente y no revictimizando, se pueden hacer cosas interesantes. Pero como decías tú, claro, tenemos los límites, pero el límite es cuando alguien dio un paso y pasó por una comisaría de policía o hizo una demanda o hizo una denuncia. Hay experiencias de investigación que se hacen tanto en Galicia como en Cataluña, en juzgados, donde se está mediando en experiencias piloto y muy cuidadas en temas de violencia de género, y hay muchos juristas que están en contra de la prohibición justamente por no revictimizar a la víctima. Ahora, no sería una mediación, no son las típicas mediaciones clásicas, sino, como tú decías, hay que trabajar por separado, hay que trabajar desde una perspectiva restaurativa en la cual alguien pueda... Aquí se han hecho mediaciones entre víctimas y victimarios de ETA, ¿sí? O sea, las personas que le han matado a sus parejas o sus padres se han encontrado con los perpetradores, y esto no reduce nunca la pena. Y en Cataluña tenemos desde el año 92 un programa de mediación penal tanto con jóvenes como con adultos. No reduce la pena, pero hace mucho bien cuando las víctimas piden poder hablar
con el victimario y poder entender, poder cerrar historias, poder avanzar, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea de que una cosa es que no se pueda por ley y otra cosa es que no se pueda por mediación. Yo ahí disiento, pero creo que pensamos muy, muy cerca. Me encanta escucharte, compañero, me encanta. Le damos palabra, creo que a Luis Miguel, pobre, que hace un rato que tiene la mano levantada. No lo hemos visto, pero está ahí. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Me Sí. disculpo que no puedo. ¿Cómo están? Muchas gracias. Me disculpo que no puedo en el momento encender la cámara, pero he estado muy atento a todo lo que nos han compartido y, bueno, muy agradecido por todo ese conocimiento. A los dos panelistas y al doctor Javier, pues un saludo, que hace poco tuve la oportunidad de conocerlo porque yo estoy terminando mi máster acá en Barcelona. Entonces, ahorita casualmente con lo último que acaban de hablar, estaba un poco ligado a la pregunta que les quería hacer. No quiero salirme tanto del tema porque sé que está muy circunscrito al tema de familia y neurociencia, pero pues todo este tema y todo este mundo de la mediación me inquieta mucho. Yo soy abogado y le he encontrado mucho sentido digamos, a aprender esto, a dedicarme a esto. La pregunta sería, me he dado cuenta que todo este tema de mediación tiene un enfoque bastante orientado, digamos, a la gestión emocional, al autoconocimiento, la conciencia, como esa transformación individual, ¿sí? Pero también es cierto que hay unos criterios de tipo interseccional, estructural, que pueden incidir también en los conflictos. La pregunta muy concreta sería, cuando ustedes de pronto se han encontrado con una situación o con un caso, porque cada caso es único, donde de pronto se han identificado como que pese demasiado algún criterio de estos, como algo por origen social, por género, por etnias, por desigualdad, ¿cómo han logrado manejarlo, sortearlo? Esa sería mi pregunta, gracias. A ver, bueno, empiezo yo, pero voy a ser muy breve. Para mí, cada caso es único. Y en cada caso hay componentes generacionales, componentes multiculturales, componentes de género, de educación, con lo cual es difícil hacer generalizaciones. Martin Buber, que era un filósofo, decía que cada persona es única, original e irrepetible. Y para mí cada mediación también, que es un poco lo que decía Mariluz al principio, ¿no? Con lo cual es difícil hacer, al menos para mí, una generalización o una respuesta acabada. Yo te diría, la mediación tiene lo interesante y lo complejo que es caso a caso, ¿sí? Entonces, por eso los mediadores también supervisamos, seguimos formándonos, hablamos con compañeros, con compañeras para poder ir encontrándole vueltas a lo que la vida de profesional nos va proponiendo. A mí se me hace complejo la generalización. No sé, Mariluz, si tú piensas que puedes abordar algo, algo más. Bueno, yo me parece que sobre más que las generalizaciones, escapo de ellas en general, porque me gustan mucho las personas en particular y los casos en particular. Y insisto en la experiencia que coincide con la tuya, querido Javier, que en cada persona es única y cada caso de mediación es único y tienes que abordarlo con todas las estrategias que tú sabes, que tú conoces y que tú practicas. Por eso yo el primer día, en el máster mismo, en el primer día, yo les digo, a ver, vais a saltar la línea roja de lo que os han enseñado hasta ahora, que es tensión con el otro, foco en el otro, tenéis que aprender tensión con el otro, foco en mí, y qué puedo hacer. ¿Y qué puedo hacer? Eso con tus conflictos, pero cuando los medias es igual. Siempre les digo, os hablarán de la caja de herramientas. La caja de herramientas no está ahí fuera para que tú digas, esta persona con este caso, voy a ver qué herramienta utilizo, qué tipo de pregunta, qué tipo de técnica, qué tipo... No está ahí fuera, está dentro. Y por eso lo que yo sí convertiría en generalización, si me lo permitís, es que si tú quieres una buena
herramienta profesional como mediador, como mediadora, dentro practica todo lo que tú quieres promover en el espacio de mediación. Si tú quieres que una parte reconozca, legitime a la otra, yo le digo, ya podéis empezar a diario a legitimar a las personas que tenéis cerca o que pasan por vuestro día a día. ¿Qué quiere decir legitimar? Lo contrario de juzgar, es decir, te acepto con lo que eres aunque no esté de acuerdo. ¿Vale? Entonces, eso practícalo a diario. Si tú quieres que en el espacio de mediación exista una comunicación asertiva, es decir, basada en los intereses expresados con formato positivo, practica a diario ese tipo de comunicación asertiva. Si tú quieres que en el espacio de mediación haya empatía, practica tú la empatía a diario. Y esa caja de herramientas está dentro de nosotros y esa la encuentras con partes diversas, con conflictos diversos y te va saliendo y tú la vas enriqueciendo. Por eso a mí me parece una alumna me preguntaba hace poco, entonces Marilú, ¿tú nos estás planteando que seamos buenas personas? Digo, no, eso es el efecto colateral. Pero si tú practicas la empatía, practicas la comunicación asertiva, practicas la legitimación del otro, practicas, claro que tu mochila educativa se enriquece y mejora, ¿no? Entonces, todo lo que queramos hacer, conseguir hacer en un proceso de mediación como profesionales, practiquémoslo a diario. Es así, para mí, esa generalización sí que me animo a hacerla porque creo que es válida. Y de las otras escapo un poquito y de las etiquetas, pero no sé, Luis Miguel, si con todo este rollo te hemos contestado. Gracias, gracias. Claro que sí, me llevo buenos conocimientos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Luis Miguel por su pregunta y creo que con eso vamos cerrando esta charla. Nuevamente comento, estén atentos porque voy a ir ya hablando con fechas cuanto a agenda con el doctor Javier, con la doctora Mariluz, para poder ir proyectando el tema del curso taller enfocado a esto, pero ya tema más profundo, si bien están de acuerdo. Por ahí me comentan, ¿verdad? Por el tiempo también, porque ya hemos excedido bastante en cuanto al tiempo. Así que, a nombre de un servidor, a nombre de quienes integramos aquí COMAE, Consultoría Especializada, voy a hacerles, les voy a presentar, ¿verdad? No sé si ya se puede estar presentando unas constancias. Sí. Sí, ahí están. La primera, el colectivo oaxaqueño Mediación y Asesoría Especializada, ASC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Mariluz Sánchez García Arista por su participación en la charla El aporte de la mediación familiar para la solución de conflictos enfocada a la neurociencia. Firma un servidor, firma el ingeniero Aníbal, un sencillo reconocimiento, pero que va desde toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su aportación. Y el otro también es para, por supuesto, el doctor Javier, un reconocimiento al doctor Javier Wilhelm Weinstein. Quiero pensar que así se pronuncia de manera correcta, ¿sí? De igual manera, por haber participado en esta charla virtual enfocado al aporte de la mediación familiar para la solución de conflictos aplicada en la neurociencia. Muchísimas gracias a ambos ponentes, ya se las haremos llegar por su correo electrónico para que ustedes la puedan tener, la puedan imprimir, el uso que le consideren dar correcto, y muy bien. Agradecemos nuevamente a ustedes su tiempo, su disposición, a cada uno de los ponentes, los mensajes que están poniendo sobre el agradecimiento por este conocimiento que ustedes les acaban de compartir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Espero que tengan un excelente fin de semana, disfruten su fin de semana con sus familias, con sus seres queridos, y nos estamos saludando en una próxima emisión de charlas enfocadas al tema de mediación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Abrazo y abrazo hasta España a ambos doctores. Gracias, que pasen bonito Muchas fin de gracias. semana. Muchas gracias. Igualmente. Felicidades. Gracias. Dios. Gracias, Muchas encantado. gracias. Gracias. Muchas Placer. gracias. Excelente fin de semana.